Me llamo Margot Hess y tengo 66 años. Lo que voy a contaros cambió mi vida para siempre. El funeral de mi marido Ernest fue el día más silencioso de mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Contesté con las manos temblando. ¿Quién eres? La respuesta me dejó sin aliento. No puedo decirlo. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. En ese instante se me partió el alma en dos. Mi mundo se derrumbó cuando vi a Charles y a Henry, mis propios hijos, junto al ataúd con una calma extraña en el rostro. Algo no encajaba. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos fríos como el hielo. Durante 42 años, Ernest había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años en el pequeño pueblo de Spring Creek. Crecimos en los mismos caminos polvorientos, compartiendo sueños humildes. Yo limpiaba casas para mantener a mi madre enferma mientras Ernest reparaba bicicletas en la tiendecita que heredó de su padre. Éramos pobres, pero éramos felices. Teníamos algo que el dinero no puede comprar, amor de verdad. Recuerdo la primera vez que me habló. Era martes por la mañana. Yo caminaba hacia el mercado con mi vestido verde descolorido y zapatos gastados. Él salió de su taller con las manos manchadas de grasa y me sonrió con una timidez que me enamoró al instante. Buenos días, Margot, dijo con voz suave. ¿Necesitas que revise tu bicicleta? Yo no tenía bicicleta, pero inventé una excusa solo para hablar con él. Esa conversación se convirtió en citas bajo el gran roble del parque de la plaza, luego en promesas de amor eterno y, finalmente, en una boda sencilla llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones con tejado de lata. Cuando llovía, poníamos ollas por toda la casa para recoger las goteras, pero éramos felices. Ernest trabajaba de sol a sol en su taller. Yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Charles, creí que el corazón me iba a estallar de alegría. Era un bebé precioso con los ojos grandes de su padre y mi sonrisa. 2 años después llegó Henry, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Ernest fue un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con las manos y les contaba cuentos antes de dormir. Yo los alimentaba, los vestía y los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía yo. A medida que crecieron, las cosas empezaron a cambiar. Charles, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño preguntaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos coche como las demás familias. Henry lo seguía en todo, como siempre había hecho. Cuando Charles cumplió 18 años, Ernest le ofreció trabajo en el taller, pero él lo rechazó con desprecio. No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Yo voy a ser alguien importante. Esas palabras hirieron profundamente a Ernest, aunque nunca me lo dijo. Yo lo veía sentado en el porche por las noches, mirando las estrellas con cara de tristeza. Su hijo había rechazado no solo su oficio, sino toda su forma de vida. Los años pasaron y, para mi sorpresa, Charles logró hacerse un nombre en el mundo de los negocios. Consiguió empleo en una inmobiliaria de la ciudad. Henry lo siguió poco después. Ambos empezaron a ganar dinero, mucho más del que Ernest y yo habíamos visto jamás. Al principio me sentí muy orgullosa. Mis hijos habían conseguido lo que nosotros nunca pudimos, escapar de la pobreza y construirse una vida mejor. Pero poco a poco esa alegría se transformó en tristeza. Las visitas se hicieron menos frecuentes y las llamadas más cortas. Cuando venían, llegaban en coches caros, vestidos con trajes elegantes, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una mezcla extraña de lástima y vergüenza. Mamá, me dijo Charles en una de sus esporádicas visitas, tú y papá deberían mudarse a un sitio mejor.
Esta casa se está cayendo a pedazos. Tenía razón. Pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Era donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos envejecido juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Ernest, siempre sabio, me decía. Margot, el dinero ha cambiado a nuestros chicos. Ya no somos suficientes para ellos. Yo me resistía a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus llamadas breves, sus promesas rotas. Están ocupados construyendo sus vidas, me decía a mí misma. Algún día volverán a ser los niños cariñosos que criamos. Pero en el fondo sabía que Ernest tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de que yo perdiera a mi marido. Solo no sabía hasta qué punto nos habíamos convertido en extraños para ellos. El cambio más drástico llegó cuando Charles se casó con Jasmine Albright, una mujer de la ciudad que nunca ocultó su desprecio por nuestro estilo de vida sencillo. La primera vez que la trajo a casa llegó con tacones altos que se hundían en la tierra del porche y un elegante vestido rojo que costaba más que todo lo que yo había tenido nunca. Encantada de conocerla, dijo con una sonrisa forzada, apenas extendiendo las puntas de los dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestra humilde casa con una expresión que no supe descifrar, pero que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, Yasmín apenas tocó la comida que había preparado con tanto cariño. Removía la carne asada en el plato y cortaba pedacitos minúsculos de pollo, pero casi no comió nada. Charles parecía nervioso, pidiéndole disculpas constantemente por cosas de las que nunca se había avergonzado antes. La próxima vez los llevamos a un restaurante, le susurró a Yasmín, creyendo que yo no lo oía. Pero yo lo oí. Cada palabra me atravesó el corazón como un cuchillo. Henry, por su parte, seguía soltero, pero adoptó la misma actitud distante que su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales y, aún así, siempre parecía tener prisa por irse. Estaba todo el tiempo en el móvil cerrando tratos, incluso mientras hablábamos. Mamá, tengo que irme, decía siempre antes de hora. Mañana tengo una reunión importante temprano. Los domingos familiares se convirtieron en un recuerdo lejano. Las navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas y se iban con evidente alivio. Ernest y yo envejecimos solos, consolándonos mutuamente. Él seguía trabajando en su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo seguía cosiendo, pero mis ojos ya no eran los mismos. Nos apañábamos con nuestros pequeños ingresos, orgullosos de no pedir nunca nada a nuestros exitosos hijos. ¿Sabes cuál es la parte más triste, Margot? Me dijo Ernest una noche mientras tomábamos café en el porche. No es que tengan dinero, es que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes. Tenía razón, como siempre. Mis hijos no solo habían cambiado económicamente. Habían cambiado de corazón. Ya no éramos sus padres queridos. Éramos un incómodo recordatorio de un pasado que querían olvidar. Las cosas empeoraron cuando Charles compró una casa de $200,000 en un barrio exclusivo de la ciudad. Henry hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un ático de lujo que costaba $150,000. De repente, nuestros hijos eran dueños de fortunas que ni siquiera podíamos imaginar. Deberíais vender esta casa y mudaros a una residencia de jubilados, sugirió Yasmín en una de sus escasas visitas. Hay sitios muy bonitos para personas de vuestra edad. Estaríais más cómodos. La palabra, residencia, me golpeó como una bofetada. Una residencia de jubilados. Después de 40 años construyendo nuestro hogar, después de criar a estos hijos con tanto amor, querían enviarnos a un asilo. No necesitamos ninguna residencia, respondió Ernest con la dignidad que siempre lo caracterizó. Aquí estamos bien en nuestra casa. Pero vi la expresión en los rostros de Charles y Henry. Apoyaban la idea de Yasmín.
Para ellos éramos una carga, un problema que resolver de la forma más conveniente. Fue entonces cuando empezaron las sugerencias más directas. Charles llegó un día con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. Papá, mamá, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. He estado pensando en vuestro futuro. Esta casa vale como mucho $1000. Si la vendéis, puedo añadir algo de dinero para que os mudéis a un sitio mejor. Para nosotros no había sitio mejor que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas. Pero Charles no lo entendía. Para él todo se reducía a números, a valor monetario. Además, continuó, creo que papá debería jubilarse del taller. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar. Ernest lo miró con infinita tristeza. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que le da sentido a mis días. Pero podrías hacerte daño, insistió Henry, respaldando a su hermano como siempre. A tu edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban preocupadas, pero yo percibí algo más detrás, impaciencia, una urgencia que no llegaba a comprender del todo. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron tasadores sin avisarnos. La valoraron sin nuestro permiso. Incluso empezaron a hablar de lo que sería mejor para todos. Mira, nos dijo Charles durante una cena especialmente incómoda, Jasmine y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Si vendéis la casa y os mudáis a algo más pequeño, ese dinero podría ser una herencia anticipada. ¿Una herencia anticipada? Nos estaba pidiendo nuestra herencia mientras aún vivíamos. La osadía de la petición me dejó sin palabras. Ernest se mantuvo calmado, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Hijo, cuando tu madre y yo nos muramos, todo lo que tenemos será vuestro. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No seas terco, cortó Henry con una dureza que nunca le había visto. Ya sois mayores. No podéis seguir viviendo en el pasado. Esa noche, después de que se fueran, Ernest y yo nos quedamos hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, hablamos de la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo no está bien, Margot, me dijo mi marido con una mirada de preocupación que nunca le había visto. Esto no es solo ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. No tenía ni idea de lo profundamente ciertas que eran sus palabras. No podía imaginar que mis propios hijos estuvieran planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que se avecinaba no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en las que más confiaba del mundo. La última conversación normal que tuve con Charles fue 3 semanas antes de la muerte de Ernest. Vino solo, sin Jasmine, y parecía más serio de lo habitual. Mamá, dijo sentado a la mesa de la cocina donde tantas veces había desayunado de niño, quiero que sepas que pase lo que pase, Henry y yo siempre cuidaremos de ti. Sus palabras me tranquilizaron en aquel momento, pero ahora, recordándolas junto a la tumba de Ernest, me producen escalofríos. ¿Por qué dijo, pase lo que pase? ¿Qué sabía el que yo no sabía? El accidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Ernest había salido temprano hacia el taller, como hacía todos los días durante más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su almuerzo favorito, pastel de carne y puré de patatas, cuando sonó el teléfono con una urgencia que me heló la sangre. ¿Señora Hayes? Preguntó una voz desconocida. Llamamos del Hospital Memorial. Su marido ha sufrido un accidente grave. Tiene que venir inmediatamente. Las palabras se me mezclaron como tinta y agua. El mundo se detuvo. Las piernas se me convirtieron en gelatina y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caer. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Está vivo?
¿Está en la UCI? Señora, por favor, venga lo antes posible. El trayecto al hospital fue una pesadilla borrosa. Mi vecina Doris tuvo que llevarme porque yo temblaba tanto que ni siquiera podía sostener las llaves. Todo el camino mi mente se negaba a procesar lo que estaba ocurriendo. Ernest era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo podía haber pasado esto? Cuando llegamos al hospital, Charles y Henry ya estaban allí. Eso me sorprendió porque nadie los había avisado aún. Al menos no yo. Pero en mi desesperación no presté atención a ese detalle. Mamá, dijo Charles abrazándome con una fuerza que parecía sincera. Papá está muy mal. Los médicos dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y traumatismo craneoencefálico. Los ojos de Henry estaban rojos, pero algo en su expresión no encajaba. Parecía más nervioso que triste, como alguien esperando noticias importantes en lugar de alguien sufriendo por su padre. ¿Podemos verlo?, pregunté desesperada. Solo familia inmediata, uno cada vez y máximo 5 minutos, explicó la enfermera. Cuando entré en esa habitación de la UCI, se me cayó el alma a los pies. Ernest estaba conectado a una docena de máquinas, con vendajes cubriendo casi toda la cara y los brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era dificultosa, artificial, mantenida por máquinas que pitaban sin parar. Me acerqué a su cama y tomé su mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. Ernest, amor mío, estoy aquí. Todo va a salir bien. Te vas a recuperar como siempre lo haces. Por un instante sentí un leve apretón en mi mano. Sus ojos se movieron detrás de los párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero estaba luchando por volver conmigo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Prácticamente vivía en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Charles y Henry se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuché conversaciones fragmentadas que en aquel momento no entendí del todo. Henry preguntaba por el seguro médico, por el coste del tratamiento. Charles estaba al teléfono hablando de pólizas de seguro de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo Charles el segundo día, hemos revisado el seguro de papá. Tiene una póliza de vida de $50,000. También hay una póliza de compensación laboral que podría cubrir hasta $75,000 más. ¿Por qué me hablaba de dinero cuando Ernest aún luchaba por su vida? ¿Por qué le preocupaba el seguro en lugar de la recuperación de su padre? No me importa el dinero, respondí con dureza. Solo quiero que tu padre se mejore. Claro, mamá, dijo, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad, una calculadora funcionando mientras su padre agonizaba. El tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Patterson, un hombre mayor de expresión compasiva, nos reunió en un pequeño despacho. Señora Hayes, empezó con suavidad, el estado de su marido es crítico. Las quemaduras se han infectado y el traumatismo craneal es más grave de lo que pensamos al principio. Tenemos que ser realistas con sus posibilidades. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Significa que debemos prepararnos para lo peor. Su marido está en coma inducido. Podríamos mantenerlo con vida indefinidamente, pero su calidad de vida es muy improbable que recupere la conciencia. Mi mundo se derrumbó a mi alrededor. 42 años de matrimonio, toda una vida construida juntos. Y ahora me decían que todo se desvanecía como humo. Queremos intentar todo, dije entre sollozos. Cueste lo que cueste, el tiempo que haga falta. Pero Charles intercambió una mirada con Henry que me inquietó profundamente. Mamá, dijo Charles con voz que intentaba sonar comprensiva, tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre dijo que nunca quería ser una carga para nadie. ¿Una carga?
Exploté con una furia que no sabía que tenía. Es vuestro padre. No es una carga. Es el hombre que os crió, que trabajó toda su vida para daros lo mejor que pudo. Lo sabemos, mamá, intervino Henry. Pero también tenemos que pensar en ti. Las facturas médicas van a ser enormes. Podrían arruinar todos vuestros ahorros. Otra vez el dinero. Siempre el dinero. Mi marido se estaba muriendo y ellos calculaban costes. Esa noche, sola en la habitación del hospital, tomé la mano de Ernest y le hablé como si pudiera oírme. Amor mío, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte marchar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía me pone la piel de gallina. Sus dedos se movieron ligeramente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si intentara decir algo, pero no salió ningún sonido. Llamé desesperada a las enfermeras. Está reaccionando. Está intentando hablar. Pero cuando llegaron, Ernest había vuelto a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente. Pero yo sabía lo que había sentido. Ernest había intentado comunicarse conmigo. Había luchado por decirme algo importante. 2 días después, en las primeras horas del viernes, saltaron las alarmas de las máquinas. Se encendieron luces. Las enfermeras corrieron a la habitación de Ernest. Yo dormitaba en el pasillo cuando el ruido me despertó. No, no, no. Grité corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron 40 minutos intentando reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Ernest fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me desplomé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún caliente, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Charles y Henry llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Traían papeles, documentos y números de teléfono de funerarias. Ya hemos hablado con la funeraria Spring Creek, dijo Charles mientras yo todavía lloraba desconsoladamente. Pueden recoger el cuerpo esta misma mañana. También hemos contactado con el seguro, añadió Henry. El proceso de reclamación ya está en marcha. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos apenas 1 hora después de perder a su padre? Algo no estaba bien. Pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral se fijó para el lunes siguiente. Charles se encargó de todos los preparativos sin consultarme realmente. Eligió el ataúd más sencillo, el servicio más breve, como si quisiera quitárselo de encima lo antes posible. Es lo que papá hubiera querido, dijo cuando me quejé de no haber sido incluida en las decisiones. Algo sencillo, sin alaracas. Pero Ernest merecía algo mejor que esta indecente prisa por enterrarlo y olvidarlo. Llegó el día del funeral, nublado y frío, como si el cielo mismo llorara por Ernest. Me puse mi único vestido negro, el mismo que llevé al funeral de mi madre años atrás. Me temblaban tanto las manos que Doris tuvo que ayudarme a abotonar los pequeños botones de la espalda. Sé fuerte, Margot, me susurró mi querida amiga mientras me peinaba con cuidado. Ernest querría verte fuerte. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vacía, como un cascarón sin alma. 42 años de matrimonio no se entierran tan fácilmente. Cada objeto de la casa me recordaba a él, su taza de café en la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada que aún olía a él. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió lo poca gente que había acudido. Esperaba ver a más compañeros del taller de Ernest, más vecinos, más conocidos, pero solo estábamos Charles, Henry, Jasmine, Doris, yo y el pastor.
Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo y había ayudado a tantas personas, el funeral parecía extrañamente vacío. ¿Dónde están los chicos del taller? Pregunté a Charles. No quisimos molestar a nadie, respondió rápido. Papá era una persona reservada. Hubiera preferido algo íntimo. Pero eso no era verdad. A Ernest le encantaba su comunidad. Le importaban sus vecinos. Hubiera querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Charles había decidido hacer todo tan secreto, tan apresurado? Durante el servicio, observé a mis hijos con un extraño desapego emocional. Charles tenía una expresión solemne adecuada para la ocasión, pero sus ojos miraban constantemente el reloj. Henry parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Yasmín revisaba discretamente su móvil detrás del velo negro. Así era como le decían adiós a su padre, con impaciencia y distracciones. El pastor habló de la vida eterna, del descanso merecido, de la reunión con Dios. Sus palabras sonaban huecas en mi corazón destrozado. Yo no quería que Ernest descansara en paz. Quería que volviera a casa conmigo, que siguiéramos envejeciendo juntos, que siguiéramos tomando café en el porche cada tarde. Cuando llegó el momento de echar tierra al ataúd, las piernas se negaron a sostenerme. Doris tuvo que sujetarme mientras yo sollozaba sin control. El sonido de la tierra golpeando la madera era definitivo, concluyente, desesperanzador. Fue exactamente en ese instante, de pie junto a la tumba de mi marido, cuando vibró mi móvil. Un mensaje de un número desconocido. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. El corazón se me detuvo. Las letras bailaban ante mis ojos como si estuviera alucinando. Me estaba volviendo loca por el dolor. Con manos temblorosas respondí, ¿quién eres? La respuesta llegó inmediatamente. No puedo decirlo. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. El móvil se me cayó de las manos como si quemara. Doris se agachó a recogerlo, pero yo la detuve bruscamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta que entendiera qué estaba pasando. ¿Estás bien, mamá? Preguntó Charles acercándose con expresión preocupada. Lo miré intentando encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión me resultaba sospechosa. Estoy bien, mentí guardando el móvil en el bolso. Solo necesito ir a casa. De camino a casa no podía sacar esos mensajes de mi cabeza. ¿Era posible que alguien estuviera jugando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O realmente existía la posibilidad de que Ernest estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no lo estaba, ¿quién sabía suficientes detalles de nuestra vida para escribir algo tan concreto sobre nuestros hijos? Esa noche, sola en mi casa que ahora parecía una tumba, repasé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernest había sido extraño desde el principio. Según Charles, una máquina había explotado en el taller, pero Ernest conocía cada tornillo y cada cable de aquel lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos al hospital tan rápido si nadie los había avisado? El hospital me había llamado a mí primero. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo sabían ellos del accidente antes que yo? Y luego estaba el dinero. Desde el primer día, Charles y Henry habían hablado de pólizas de seguro y beneficiarios como si hubieran estado esperando ese momento, preparándose para él. Decidí revisar los papeles de Ernest. En su viejo escritorio de madera guardaba todos los documentos importantes en una caja metálica, pólizas de seguro, escritura de la casa, documentos del taller, todo estaba allí. Encontré la póliza de vida de $50,000 que Charles había mencionado. Pero había algo que no recordaba, la póliza se había actualizado solo 6 meses antes, aumentando la cobertura de $5,000 a $50,000. ¿Por qué había aumentado Ernest su seguro de vida?
Nunca me había mencionado ese cambio y, lo que es más importante, quién se lo había sugerido. Seguí buscando y encontré algo aún más inquietante, una póliza de compensación laboral que yo desconocía, contratada solo 2 meses antes de su muerte. $5,000 en caso de muerte accidental en el trabajo. 15,000 en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna lo bastante tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi móvil vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta bancaria. Mira quién ha estado moviendo dinero. Esta vez no dudé. Esa persona, quien quiera que fuese, sabía demasiado como para hacer una broma. Sabía del seguro. Sabía de mis hijos. Sabía detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podía conocer. Al día siguiente fui al banco donde Ernest y yo teníamos nuestra cuenta desde hacía 30 años. La gerente, la señora Thompson, que nos conocía de toda la vida, me recibió con sinceras condolencias. Margot, cuánto siento lo de Ernest. Era un buen hombre. Gracias, señora Thompson. He venido a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Me mostró los extractos de los últimos 6 meses. Lo que vi me dejó helada. En los últimos 3 meses se habían hecho grandes retiradas de nuestra cuenta de ahorros, $1,000 en enero, $3,000 en febrero, $4,000 en marzo. Dinero que yo desconocía que se hubiera movido. ¿Quién autorizó estas retiradas? Pregunté con voz temblorosa. Su marido vino en persona, explicó la señora Thompson. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller. Pero yo llevaba las cuentas del hogar. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Ernest nunca me había hablado de reparaciones caras en el taller y, desde luego, nunca habíamos hablado de retirar miles de dólares de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de esas retiradas? Pregunté. Me mostró los recibos. En efecto, parecía la firma de Ernest, pero algo en la letra no encajaba. Era demasiado temblorosa, demasiado insegura para su caligrafía normalmente firme y clara. Señora Thompson, pregunté con el corazón latiéndome fuerte, ¿vino solo a hacer esas retiradas o venía acompañado? Ahora que lo menciona, creo que vino con uno de sus hijos 1 o 2 veces. Con Charles, creo. Dijo que ayudaba a su padre con los papeles porque Ernest tenía problemas para leer sin gafas. Charles, mi hijo había estado implicado en retiradas de dinero que yo desconocía, usando como excusa los ojos cansados de su padre. Claro, Honest veía perfectamente con sus gafas, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras volvía a mirar una y otra vez los recibos del banco, recibí otro mensaje. El seguro fue idea suya. Convencieron a Ernest de que necesitaba más protección para ti. Era una trampa. Ya no podía seguir negando las evidencias que se acumulaban ante mí. Las pólizas de seguro aumentadas misteriosamente, las retiradas de dinero sin mi conocimiento, la presencia de Charles en transacciones que yo ignoraba. Su sospechosa eficiencia organizando el funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que más me aterrorizaba era si realmente habían planeado la muerte de Ernest, cómo lo habían hecho y quién me estaba enviando esos mensajes. ¿Cómo sabía esa persona tanto de lo ocurrido? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Charles, cada abrazo de Henry, cada palabra de consuelo me parecían una máscara que ocultaba algo siniestro. Pero necesitaba más pruebas antes de aceptar una verdad tan horrible como la que empezaba a tomar forma en mi mente. Mi móvil seguía recibiendo mensajes del número misterioso. Ve al taller de Ernest. Mira en su escritorio. Hay cosas que no viste. Decidí ir al taller por primera vez desde el accidente. Charles había dicho que una máquina había explotado. Pero cuando llegué, encontré algo muy distinto a lo que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio, demasiado limpio para haber sido escenario de una explosión.
No había marcas de quemaduras en las paredes, ni escombros, ni señales de la destrucción que un accidente tan grave debería haber causado. ¿Dónde está la máquina que explotó? Pregunté en voz alta. Revisé todo el taller y encontré cada máquina en su sitio, funcionando perfectamente. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todo estaba intacto. ¿Qué había causado entonces el accidente? En el escritorio de Ernest encontré algo que me heló la sangre. Una nota escrita con su letra, fechada 3 días antes de su muerte. Charles insiste en que necesito más seguro. Dice que es por Margot. Pero algo no me parece bien. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota había otra. Henry me trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi marido había tenido sospechas. Había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero había muerto antes de poder contármelo. Seguí buscando y encontré un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernest. Mi queridísima Margot. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. En los últimos meses he notado cambios extraños en Charles y Henry. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en el seguro, en que vendamos la casa. Jasmine les está metiendo mucha presión. Ayer Charles me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad porque a mi edad cualquier accidente puede ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron a amenaza. Te quiero, Margot. Si algo me pasa, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. Ernest había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegada por el amor maternal, había ignorado. Esa noche Charles vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo sirviéndose una copa sin preguntar si yo quería. El dinero del seguro. Ya está en trámite. Serán $15,000. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Pregunté fingiendo inocencia. Pues porque ayudé a papá con los papeles del seguro. Quería asegurarse de que tuviera suficiente para vivir cómoda. Mentira. Ernest nunca había querido aumentar el seguro. Según su propia nota, había sido presionado por Charles. ¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero? Pregunté observando cuidadosamente su reacción. Sus ojos brillaron con un destello que me produjo escalofríos. Podrías comprarte una casa más pequeña y acogedora o, mejor aún, mudarte a una bonita residencia de jubilados donde tendrías compañía y atención médica. Henry y yo podríamos gestionar tu dinero para que te rinda más. Gestionar mi dinero. Solo queremos cuidarte, mamá. A tu edad es fácil que te estafen o tomes malas decisiones financieras. Nosotros sabemos de inversiones, de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en pocos años. Triplicar mi dinero o hacerlo desaparecer en sus propios bolsillos. Déjame pensarlo, dije intentando ganar tiempo. Claro, dijo Jasmine con su falsa dulzura. Pero no demasiado, por tu propio bien. Después de que se fueran, me senté en la cocina temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi propia sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche mi móvil vibró con un mensaje más largo que los anteriores. Mañana ve a la comisaría. Pide el informe del accidente de Ernest. Hay contradicciones que debes conocer. Al día siguiente fui a la comisaría del pueblo. El sargento O'Connell, que conocía a Ernest desde hacía años, me recibió con amabilidad. ¿El informe del accidente de su marido? Preguntó con expresión confusa. ¿Qué accidente, señora Hayes? El de su taller. Cuando explotó la máquina. El sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza.
No tenemos ningún informe de explosión en el taller de Ernest. De hecho, no tenemos ningún informe de accidente laboral relacionado con su marido. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Pero, mi hijo dijo que fue un accidente en el taller. Por eso estaba en el hospital. Señora Hayes, su marido llegó al hospital el martes por la mañana, pero no por un accidente laboral. Según el informe médico que tengo aquí, llegó inconsciente con síntomas de envenenamiento. Envenenamiento. Los médicos encontraron restos de metanol en su sangre. Una cantidad suficiente para causar ceguera, daño cerebral y, finalmente, la muerte. El hospital debería haberles informado del envenenamiento. No había sido una explosión. No había sido un accidente laboral. Alguien había envenenado deliberadamente a mi marido. ¿Por qué nadie me lo dijo? Pregunté con la voz rota. La familia inmediata que firmó los papeles del hospital pidió que la información se mantuviera confidencial para evitar especulaciones innecesarias. Dijeron que usted estaba demasiado frágil emocionalmente para soportar los detalles técnicos. La familia inmediata. Charles y Henry habían ocultado la verdadera causa del estado de Ernest, habían inventado la historia de la explosión y habían manipulado a todos, incluida a mí, para encubrir un asesinato. Señora Hayes, continuó el sargento, si sospecha de las circunstancias de la muerte de su marido, podríamos abrir una investigación formal. Tenía algo más que sospechas. Estaba segura de que mis propios hijos habían asesinado a su padre por dinero. Esa tarde Henry vino a casa con un ramo de flores y la misma sonrisa falsa que Charles. ¿Cómo estás, mamá? Pareces cansada. Bien, mentí, observando cada uno de sus gestos desde una nueva perspectiva. Solo estoy pensando en el futuro. Eso está bien. Charles y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías vender la casa pronto mientras el mercado esté animado. ¿Por qué tanta prisa? Porque las casas viejas pierden valor rápido y necesitas liquidez. Gastos del funeral, facturas médicas pendientes, más mentiras. El funeral había sido barato, casi insultantemente barato, y no había facturas médicas pendientes porque el seguro del hospital las había cubierto. Henry, dije mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabías que tu padre no murió por un accidente laboral? Por una fracción de segundo vi pánico en su expresión, pero se recuperó rápido. ¿De qué hablas, mamá? He ido a la comisaría. No hay informe de explosión en el taller de tu padre. Esta vez el pánico fue más evidente. Mamá, no deberías hacer esas cosas. Te van a confundir. El duelo te está afectando. ¿El duelo me afecta a mí o me habéis estado mintiendo? Se levantó bruscamente, derramando el café que le había servido. Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más tranquila. Se fue rápido, pero no antes de hacer una llamada desde el porche. Aunque no oí las palabras, el tono era urgente, preocupado. Esa noche recibí el mensaje más revelador hasta el momento. Mañana vendrán los dos juntos. Intentarán convencerte de que estás loca, de que el duelo te hace imaginar cosas. No les creas y no aceptes nada de comer o beber que te ofrezcan. La predicción del mensaje misterioso se cumplió exactamente como había advertido. Al día siguiente Charles y Henry llegaron juntos a casa, acompañados de Yasmín. Traían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa de pasteles de la panadería del centro. Mamá, estamos muy preocupados por ti, empezó Charles con voz melosa. Los vecinos nos han dicho que estás actuando raro. Doris dice que hablas sola, que apenas comes. Doris nunca había dicho eso. Era otra mentira más en su creciente colección. Yasmín ha traído tus pasteles favoritos, añadió. Henry señalando la bolsa. Y hemos hecho café especial de esa marca que te gusta tanto. Recordé las palabras del mensaje, no aceptes nada de comer o beber que te ofrezcan. Era posible que planearan envenenarme a mí también, igual que habían hecho con Ernest.
Gracias, pero ya he desayunado, dije manteniendo la distancia. Pero mamá, insistió Yasmín con una sonrisa que no llegaba a los ojos, necesitas alimentarte bien. Has adelgazado mucho desde que murió papá Ernest. Estoy bien, repetí con firmeza. Charles intercambió una mirada significativa con Henry. Era la misma mirada que habían compartido en el hospital cuando el médico nos dio el pronóstico de Ernest. Mamá, dijo Charles sentándose más cerca, queremos hablar contigo de algo importante. Henry y yo hemos estado consultando con médicos sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento? Sí. Las preguntas extrañas que haces, las visitas a la comisaría, esa obsesión con detalles irrelevantes sobre papá. Es normal después de una pérdida tan grande, pero puede ser peligroso si no se trata. Henry asintió con gravedad. Hablamos con el doctor Albrecht. Dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia tras perder a su pareja, especialmente mujeres de tu edad. Paranoia. Me estaban acusando de loca por descubrir sus mentiras. No estoy paranoica, dije con toda la firmeza que pude reunir. Solo estoy haciendo preguntas que debería haber hecho desde el principio. ¿Qué preguntas? Retó Charles. ¿Cómo por qué no hay informe policial del supuesto accidente de vuestro padre? ¿Cómo por qué el taller está perfectamente limpio si hubo una explosión? ¿Cómo por qué retirasteis $5,000 de nuestra cuenta sin decirme nada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas de pánico apenas disimulado. Mamá, dijo finalmente Henry, esas cosas tienen explicaciones sencillas. Papá retiró ese dinero para unas reformas que quería hacer en secreto como sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? Quería reformar la casa, mintió Charles. Había contratado obreros para arreglar el tejado y pintar las paredes. Quería que fuera una sorpresa para tu cumpleaños. Si eso fuera verdad, ¿dónde estaban los obreros? ¿Dónde estaban los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo sabía nada de esa supuesta reforma? Y sobre el informe policial, continuó Charles, no todos los accidentes laborales requieren informe, sobre todo si ocurren en propiedad privada. Más mentiras. El sargento O'Connell había sido muy claro, cualquier accidente laboral con lesiones graves requiere informe oficial. Mamá, intervino Yasmín con voz dulce pero condescendiente, solo queremos cuidarte. Por eso pensamos que lo mejor sería que te mudaras a un lugar con atención médica especializada. Un hogar, corrigió Charles, un hogar de cuidados especializados para personas que están pasando un duelo complicado. Tienen psicólogos, enfermeras, actividades para mantenerte ocupada. Y mientras tanto, añadió Henry, nosotros podemos encargarnos de vender la casa, gestionar el dinero del seguro, todas esas cosas complicadas que no deberías tener que manejar en tu estado actual. Ahí estaba, el plan completo, declararme mentalmente incapacitada, encerrarme en un hogar y hacerse con todo mi dinero. Primero habían asesinado a Ernest por el dinero del seguro y ahora querían robármelo todo a mí también. ¿Y si me niego? Pregunté. ¿Por qué ibas a negarte? Preguntó Charles con una sonrisa que me produjo escalofríos. Solo queremos lo mejor para ti. Porque esta es mi casa. Aquí construí mi vida con Ernest. Aquí os crié a vosotros. Mamá, dijo Henry con un suspiro exagerado, no puedes vivir en el pasado para siempre. Papá se ha ido. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Lo he aceptado, pero eso no significa que vaya a regalar mi vida y mi dinero. La máscara de preocupación empezó a resquebrajarse en los rostros de mis hijos. Charles se levantó bruscamente. Está bien. Si no quieres escuchar a razones, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos iniciar un proceso legal para que te declaren mentalmente incapacitada. Tenemos testigos de tu comportamiento errático. Tenemos informes médicos que confirman que sufres paranoia senil. ¿Médicos? ¿Qué médicos?
Yo no he hablado con ningún médico sobre mi estado mental. El doctor Albrecht ya ha firmado un informe preliminar, añadió Henry. Dice que, basándose en nuestras descripciones de tu comportamiento, es probable que necesites cuidados especializados. Un médico que nunca me había examinado había firmado un informe sobre mi estado mental basándose solo en lo que mis hijos le habían contado. ¿Cuánto les había costado comprar esa evaluación falsa? Así que puedes colaborar voluntariamente, continuó Charles, o lo haremos por la vía legal, pero de una forma u otra vas a recibir la ayuda que necesitas. Era una amenaza directa. Si no les entregaba mi dinero voluntariamente, usarían el sistema legal para robármelo. Necesito tiempo para pensarlo, les dije intentando ganar tiempo. Claro, dijo Yasmín con su falsa dulzura, pero no demasiado tiempo, por tu propio bien. Después de que se fueron, me senté en la cocina temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche mi móvil vibró con un mensaje más largo que los anteriores. Margot, soy Stephen Callahan, investigador privado. Ernest me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de Charles y Henry. Lo envenenaron con metanol mezclado en su café del desayuno. Tengo pruebas de audio de sus conversaciones planeándolo todo. Mañana a las 3 de la tarde ve al café de la esquina. Siéntate en la mesa del fondo. Allí estaré. Por fin sabría quién me había estado enviando esos mensajes y, lo más importante, tendría las pruebas que necesitaba para hacer justicia por la muerte de mi marido. Pero también sabía que no tenía mucho tiempo. Charles y Henry habían mostrado sus cartas. Si no actuaba rápido, acabaría encerrada en un hogar mientras ellos gastaban el dinero que le había costado la vida a Ernest. La guerra había comenzado. Y aunque era una mujer de 66 años contra 2 hombres sin escrúpulos, yo tenía algo que ellos no tenían, la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ernest, sonreí porque sabía que mi marido no había muerto en vano. Su precaución, su instinto, su decisión de contratar a un investigador privado iba a permitirme hacer justicia. Charles y Henry habían subestimado seriamente a su madre. Estaban a punto de descubrir que una mujer luchando por la memoria de su marido asesinado es una fuerza más poderosa que toda su codicia junta. Al día siguiente llegó lleno de nerviosismo y expectación. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido morado más serio, el que usaba para ocasiones importantes. Si iba a conocer al hombre que podía darme las respuestas que necesitaba, quería estar preparada para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde caminé hacia el café de la esquina con pasos decididos pero cautelosos. Cada sombra parecía sospechosa. Cada persona en la calle podía ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia de la que me habían acusado empezaba a parecerme justificada. El café estaba moderadamente lleno. Fui directa a la mesa del fondo como me habían indicado. Pedí un té de manzanilla y esperé, con las manos ligeramente temblorosas sobre la mesa de madera gastada. Exactamente a las 3 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto, canoso, con ojos inteligentes y expresión seria pero amable. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. ¿Señora Hayes?, preguntó en voz baja. Asentí, sin confiar aún en mi voz. Soy Stephen Callahan. Siento mucho su pérdida. Ernest era un buen hombre. Se sentó frente a mí y puso la carpeta sobre la mesa. Antes de enseñarle lo que tengo, necesito que sepa que lo que va a oír y ver va a ser muy doloroso. ¿Está preparada? Me vengo preparando desde que recibí su primer mensaje, respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Stephen abrió la carpeta y sacó un pequeño grabador de voz. Ernest vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente. Pulsó el botón de reproducción.
La voz de Ernest, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Steven, necesito que sepas que si me pasa algo, no será un accidente. Charles y Henry llevan tiempo presionándome para que aumente mi seguro de vida. Ayer Charles me trajo unos papeles, dijo que eran para proteger mejor a Margot. Pero cuando los leí, me di cuenta de que también había cláusulas que les beneficiaban directamente a ellos. El corazón se me aceleró. Oír la voz de Ernest era como tenerlo de vuelta unos minutos, pero sus palabras confirmaban mis peores sospechas. La grabación continuó. Henry lleva tiempo haciendo preguntas raras sobre mi rutina diaria, qué tomo para desayunar, a qué hora salgo de casa, si Margot viene conmigo al taller. Dice que es por preocupación, pero algo en su forma de preguntar me inquieta. Steven pausó la grabación. Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte, pero tengo algo más reciente. Reprodujo otra grabación, esta vez con la voz de Charles de fondo hablando por teléfono. No, ya no podemos esperar más. El viejo empieza a sospechar. Ayer me preguntó por qué estaba tan interesado en su seguro. Sí, ya tengo el metanol. Funciona perfecto porque los síntomas parecen un infarto o un ictus. No, mamá no será un problema. Cuando papá muera, estará tan destrozada que podremos hacer con ella lo que queramos. Las lágrimas empezaron a rodarme por las mejillas. Era la voz de mi hijo, mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. Hay más, dijo Steven con suavidad. Esta grabación es del día antes de la muerte de Ernest. Empezó una nueva grabación. Esta vez era Henry hablando con alguien. Todo listo. Mañana Charles le pondrá el metanol en el café a papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial que recomendó un médico. El idiota se lo va a tomar sin sospechar nada. Los síntomas, primero mareos y confusión, luego pérdida de visión, convulsiones, coma. Los médicos pensarán que es un ictus o un infarto. Cuando se den cuenta de que es envenenamiento, ya será demasiado tarde. Mi mundo se derrumbó por completo. No solo habían planeado el asesinato de Ernest, sino que lo habían ejecutado con una frialdad que me aterraba. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés a los que di el pecho, los niños a los que consolé en sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo conseguiste estas grabaciones? Pregunté entre sollozos. Honest me pidió que instalara dispositivos de escucha en vuestra casa, explicó Steven. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Los colocamos en el teléfono fijo y en algunos puntos estratégicos. Sacó una serie de fotografías de la carpeta. Y también tengo esto, Charles comprando metanol en una ferretería a 30 kilómetros del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo tengo grabado en video. Las fotografías mostraban claramente a Charles saliendo de una ferretería con una botellita en la mano. La fecha era 5 días antes de la muerte de Ernest. Y esto, continuó Steven mostrando más documentos. Son los registros financieros de Charles y Henry de los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más dinero del que justifican sus ingresos. Charles debe $70,000 a un prestamista de la ciudad. Henry tiene deudas de juego por $40,000. Estaban desesperados. Todo empezó a encajar. No había sido solo codicia lo que había motivado el asesinato de Ernest. Había sido desesperación financiera. Mis hijos estaban arruinados y habían visto en su padre una fuente de dinero fácil y rápido. ¿Por qué no fuiste directamente a la policía después de la muerte de Ernest? Le pregunté. Porque Charles y Henry son muy listos. Sobornaron al médico que atendió a Ernest en el hospital para que cambiara el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el certificado de defunción dice fallo cardíaco por complicaciones de un accidente laboral. Sin esa prueba médica, mis grabaciones podrían no haber sido suficientes para una condena. Pero ahora tenemos todas las pruebas juntas, dije sintiendo una mezcla de dolor y determinación.
Exactamente. Y hay una cosa más que debes saber. La sangre se me heló. ¿Qué? Sus hijos también planeaban matarla a usted. Steven reprodujo una última grabación, esta vez con las voces de Charles y Henry juntos. Cuando tengamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos también de mamá, decía Charles. No podemos arriesgar que sospeche o que alguien le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo? Preguntaba Henry. Igual que con papá. Pero esta vez podemos hacer que parezca un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su marido. Nadie lo pondría en duda y, al ser sus únicos herederos, todo sería nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro, casi $200,000 en total. La grabación se detuvo. Yo temblaba incontrolablemente. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, sino que planeaban asesinarme a mí también. Todo por dinero. Señora Hayes, dijo Steven con suavidad, sé que esto es devastador, pero tenemos pruebas suficientes para que paguen por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté secándome las lágrimas. Primero, tenemos que ir a la policía con todas estas pruebas. El sargento O'Connell es un hombre honesto. No está implicado en la corrupción. Segundo, tenemos que actuar rápido. Sus hijos planean que mañana la declaren mentalmente incapacitada. Si lo consiguen, será mucho más difícil proceder legalmente. Sí, dije, esta mañana intercepté una conversación telefónica. Se reúnen con el juez Mellor a las 10 de la mañana para iniciar el proceso de incapacitación mental. Me levanté de la mesa con una determinación que no había sentido en semanas. Entonces tenemos que actuar esta misma noche. Exactamente, confirmó Steven. Pero antes hay una cosa más que quiero enseñarle. Sacó una última fotografía de la carpeta. En ella aparecía Ernest saliendo de una clínica médica que yo no reconocía. 3 días antes de morir, su marido fue a hacerse un chequeo médico completo en una clínica de la ciudad. Los resultados muestran que estaba perfectamente sano. No había signos de enfermedad cardíaca. La tensión normal. Todo perfecto. Esa era la prueba definitiva que necesitábamos. Ernest había sido un hombre sano, asesinado por sus propios hijos. Steven, dije tomándole la mano, gracias por cumplir la promesa que le hiciste a mi marido. Ahora vamos a hacer justicia. Esa misma noche Steven y yo fuimos directamente a la comisaría. El sargento O'Connell estaba de turno nocturno esa semana, lo cual era perfecto para nuestros propósitos. Cuando llegamos eran las 8 de la tarde y la comisaría estaba relativamente tranquila. Sargento O'Connell, dije con voz firme, vengo a presentar una denuncia formal por el asesinato de mi marido Ernest. El sargento me miró sorprendido. ¿Asesinato? ¿Señora Hayes? El certificado de defunción dice que murió por complicaciones cardíacas tras un accidente laboral. El certificado de defunción es falso, respondí poniendo la carpeta de Steven sobre su escritorio. Mi marido fue envenenado deliberadamente con metanol por nuestros propios hijos. Durante las siguientes 2 horas Steven y yo presentamos todas las pruebas, las grabaciones de audio, las fotografías de Charles comprando metanol, los documentos bancarios que mostraban las retiradas no autorizadas, los resultados médicos de Ernest que demostraban su perfecto estado de salud y, por último, las conversaciones grabadas donde mis hijos confesaban tanto el asesinato de su padre como sus planes para matarme a mí. El sargento O'Connell escuchó cada grabación con expresión cada vez más grave. Cuando terminamos, se recostó en su silla y negó con la cabeza incrédulo. Esto es monstruoso, murmuró. ¿Está segura de querer seguir adelante, señora Hayes? Una vez que detengamos a sus hijos, no habrá marcha atrás. Sargento, respondí con toda la dignidad que pude reunir, esos hombres asesinaron a mi marido a sangre fría por dinero. Planeaban asesinarme también a mí. Ya no son mis hijos.
Son criminales que deben pagar por sus crímenes. Necesitaremos que el forense exhume el cuerpo de Ernest para confirmar la presencia de metanol, explicó el sargento. ¿Está preparada para eso? Hagan lo que sea necesario, respondí sin dudar. El sargento O'Connell llamó inmediatamente al fiscal del distrito. A pesar de la hora tardía, la gravedad del caso hizo que el fiscal viniera personalmente a la comisaría. Tras revisar todas las pruebas, autorizó de inmediato las órdenes de detención para Charles y Henry. Procederemos al amanecer, explicó el fiscal. Necesitamos asegurarnos de tener todas las pruebas antes de que puedan destruir algo más. Steven me acompañó a casa esa noche. ¿Seguro que estará bien sola? Me preguntó preocupado. Estaré bien, respondí. Después de todo lo que he descubierto, ya no tengo miedo. Tengo la justicia de mi parte. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina mirando las fotos de Ernest que teníamos en las paredes. Por primera vez desde su muerte no sentí solo dolor. Sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción al saber que la justicia por su asesinato estaba cerca. A las 6 de la mañana sonó mi móvil. Era Charles. Mamá, tienes que venir a casa de Henry ahora mismo. Ha pasado algo terrible. ¿Qué ha pasado? Pregunté fingiendo preocupación. Mejor te lo explico en persona. Por favor, ven rápido. Sabía que era una trampa. Después de escuchar las grabaciones la noche anterior, sabía que planeaban adelantar sus planes para deshacerse de mí. Pero también sabía que la policía ya estaba en camino para detenerlos. Voy para allá, mentí. En lugar de ir a casa de Henry, me quedé en mi cocina esperando. A las 7:30 de la mañana vi desde mi ventana cómo varios coches policiales se dirigían en distintas direcciones hacia las casas de mis hijos. Durante la hora siguiente mi móvil sonó repetidamente. Primero Charles, luego Henry, los dos con voces cada vez más desesperadas preguntando dónde estaba, pero no contesté ninguna llamada. A las 9 de la mañana el sargento O'Connell llamó a mi puerta. Señora Hayes, hemos detenido a Charles y a Henry. Están bajo custodia policial, acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Sentí que las piernas me temblaban, pero esta vez no era de miedo. Era de alivio. ¿Cómo reaccionaron? Pregunté. Charles lo negó todo al principio, pero cuando le pusimos las grabaciones, se derrumbó. Henry intentó escapar por la ventana trasera de su casa. Tuvimos que perseguirlo durante 6 calles. Esa tarde Yasmín vino a verme. Llegó llorando, suplicando, completamente distinta a la mujer fría y calculadora que había conocido. Señora Hayes, por favor, tiene que retirar los cargos contra Charles. No es malo. Solo estaba desesperado por las deudas. Esto también es culpa mía. Yo lo presioné mucho para conseguir dinero. La miré sin rastro de compasión. Yasmín, tu marido envenenó a mi marido. Planeaba asesinarme también a mí. No hay explicación ni justificación para eso. Pero somos familia. Gritó desesperada. Piensa en lo que esto le va a hacer a la familia. La familia murió el día que decidisteis matar a Ernest por dinero, respondí con frialdad. Ahora, por favor, sal de mi casa. 3 días después se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de Ernest. Los resultados del laboratorio confirmaron exactamente lo que Steven había descubierto, niveles letales de metanol en su organismo, suficientes para causar todos los síntomas que había sufrido antes de morir. El caso se convirtió en sensación en todo el pueblo. Nadie podía creer que 2 hijos hubieran asesinado a su propio padre por dinero. Los periódicos locales lo llamaron, el crimen más cruel de la década. En las semanas siguientes, durante la investigación, salieron a la luz más detalles. Charles realmente debía $70,000 a prestamistas ilegales que habían empezado a amenazarlo con violencia.
Henry había perdido $50,000 en casas de juego clandestinas y también recibía amenazas. Habían visto en el dinero del seguro de vida de Ernest su única salvación. Pero su codicia los había llevado a aumentar tanto las pólizas que habían despertado las sospechas de su propio padre. También descubrimos que el médico que había falsificado el certificado de defunción había recibido $5,000 en efectivo de Charles. También fue detenido por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos oficiales. Steven me explicó todos los detalles del plan que Ernest había trazado con él. Su marido era más listo de lo que sus hijos creían. Sabía que algo malo se avecinaba, pero no sabía exactamente qué. Me contrató no solo para investigar a Charles y Henry, sino para protegerla a usted si a él le pasaba algo. ¿Sabía que lo iban a matar? Pregunté. No exactamente, dijo Steven. Pero sospechaba que su vida corría peligro. Por eso instalamos los dispositivos de escucha. Por eso documentamos todo. Quería asegurarse de que, si algo le pasaba, la verdad saldría a la luz. Mi Ernest, incluso en sus últimos días, había estado protegiéndome. Había anticipado la traición de nuestros hijos y había tomado medidas para garantizar que la justicia prevaleciera. El juicio se fijó para dentro de 2 meses. Charles y Henry se enfrentaban a cargos de asesinato en primer grado, que en nuestro estado conllevan una condena de 25 años a cadena perpetua. Llegó el día del juicio tras 2 meses de intensa preparación legal. La sala estaba completamente llena. Periodistas de varios periódicos regionales habían venido a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Todo el pueblo estaba allí, vecinos, antiguos compañeros de Ernest, incluso gente que apenas conocía pero que quería presenciar este momento histórico de justicia. Me puse mi mejor vestido negro, el mismo que llevé a nuestra boda hace tantos años, pero que ahora representaba luto y dignidad. Steven me acompañó, sentado a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me dio la fuerza para afrontar lo que sería el día más difícil de mi vida. Charles y Henry entraron en la sala con grilletes, vestidos con monos naranjas de prisión. Ver a mis hijos así me rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía piedad por ellos. Solo sentía una profunda tristeza por la muerte moral que habían elegido mucho antes de asesinar físicamente a su padre. El fiscal presentó el caso con precisión devastadora. Una tras otra, se reprodujeron las grabaciones para el tribunal. El silencio era absoluto cada vez que se oían las voces de Charles y Henry planeando fríamente el asesinato de Ernest. Cuando el fiscal reprodujo la grabación en la que planeaban matarme también a mí, varias personas del público soltaron exclamaciones de horror. Una anciana se levantó y salió de la sala llorando. No la culpaba. Era difícil procesar tanta crueldad. Señoras y señores del jurado, dijo el fiscal durante su alegato inicial, este no es un caso común de codicia familiar. Es un caso de premeditación fría y calculada donde 2 hombres decidieron asesinar al padre que los crió con amor y sacrificio simplemente porque necesitaban dinero para pagar deudas de juego y préstamos irresponsables. Los abogados de Charles y Henry intentaron presentar una defensa basada en circunstancias desesperadas e influencias externas, pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. La prueba forense del metanol en el cuerpo de Ernest no mentía. Cuando me tocó declarar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas pero la mente clara. Había estado esperando este momento durante meses. Señora Hayes, me preguntó el fiscal, ¿puede contarnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su marido? Creía que tenía una buena relación con ellos, respondí mirando directamente a Charles y Henry. Los crié con amor. Sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajó de sol a sol para darles lo mejor que pudimos. Nunca imaginé que ese amor y sacrificio se convertirían en la razón de su asesinato. ¿En algún momento sospechó que podían hacerle daño a su marido? No. Esa es la parte más dolorosa de todo esto. Confiaba en ellos completamente.
Cuando me dijeron que Ernest había tenido un accidente en el taller, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápido, pensé que estaban siendo eficientes en su dolor. Nunca imaginé que estaban encubriendo un asesinato. Charles bajó la cabeza durante mi testimonio. Henry me miró desafiante, pero vi lágrimas en sus ojos. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para arrepentimiento. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal decidió reproducir íntegramente la grabación de la conversación en la que planeaban mi propio asesinato. La voz de Charles llenó la sala. Cuando tengamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos también de mamá. No podemos arriesgar que sospeche. Un murmullo de horror recorrió el público. Varias personas se giraron a mirarme con expresiones de incredulidad y compasión. ¿Cómo se sintió cuando oyó esta grabación por primera vez? Me preguntó el fiscal. Me di cuenta de que había perdido a mis 2 hijos mucho antes de perder a mi marido, respondí con la voz quebrada pero firme. Los bebés a los que di el pecho, los niños a los que consolé en sus pesadillas, habían muerto y habían sido sustituidos por 2 extraños capaces de cualquier crueldad por dinero. La defensa intentó contrainterrogarme, sugiriendo que quizá había malinterpretado las intenciones de mis hijos, que quizá el duelo me había hecho exagerar las pruebas, pero las grabaciones hablaban por sí solas. Steven también declaró, explicando con detalle cómo Ernest lo había contratado porque temía a sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada prueba recogida, cada momento grabado que revelaba la verdad. El forense presentó los resultados de la exhumación, confirmando la presencia letal de metanol en el cuerpo de Ernest. Explicó cómo actúa este veneno lentamente, provocando exactamente los síntomas que mi marido había sufrido antes de morir. Tras 3 días de testimonios devastadores, llegaron los alegatos finales. El del fiscal fue aplastante. Charles y Henry no son víctimas de las circunstancias. Son depredadores que vieron a sus propios padres como obstáculos financieros que había que eliminar. Planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de Ernest y planeaban hacer lo mismo con Margot. No merecen compasión. Merecen justicia. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en la sala era absoluto. Podía oír los latidos de mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra Charles Hess y Henry Hess por el cargo de asesinato en primer grado de Ernest Hess, declaramos a los acusados culpables. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Charles se derrumbó en su silla, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había hecho. Henry permaneció rígido, mirando al frente sin expresión. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Margot Hess, declaramos a los acusados culpables. El juez procedió inmediatamente a la sentencia. Charles Hess y Henry Hess, por el asesinato premeditado de vuestro padre y la conspiración para asesinar a vuestra madre, os condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. Al oír esas palabras sentí que se me quitaba un peso gigantesco de encima. Justicia. Por fin había justicia para Ernest. Tras el juicio muchas personas vinieron a abrazarme y a mostrarme su apoyo. Doris lloró conmigo, no de tristeza, sino de alivio. Margot, Ernest ya puede descansar en paz, me susurró. Esa noche regresé a mi casa, que ahora se sentía distinta. Ya no era un lugar de dolor y traición. Volvía a ser mi hogar, el lugar donde Ernest y yo habíamos sido felices durante 42 años. Steven vino a visitarme una semana después del juicio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. En paz, respondí con sinceridad. Por primera vez desde la muerte de Ernest duermo tranquila. Sé que él está descansando porque su muerte no quedó impune. Y el dinero, el seguro, los ahorros. Doné el dinero del seguro de vida a una fundación para víctimas de crímenes familiares, expliqué. Ese dinero estaba manchado de sangre. Nunca podría haberlo usado. Mis ahorros personales me bastan para vivir con modestia el resto de mis días.
6 meses después del juicio recibí una carta con matasellos de la prisión. Era de Charles. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la desesperación, nos cegaron. Henry y yo destruimos la familia más cariñosa del mundo por $50,000 que ni siquiera llegamos a disfrutar. Mañana me suicidaré en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos. Cuídate, mamá. Dile a papá que sentimos mucho haber sido tan malos hijos. No llegué a tiempo de impedir su suicidio. Al día siguiente encontraron a Charles ahorcado en su celda. Henry, al enterarse de la muerte de su hermano, sufrió un colapso nervioso completo y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, 2 años después del juicio, vivo tranquilamente en mi pequeña casa. He convertido el taller de Ernest en un jardín donde cultivo flores para llevar a su tumba todos los domingos. Steven se ha convertido en un amigo cercano, me visita regularmente para asegurarse de que estoy bien. A veces los vecinos me preguntan si echo de menos a mis hijos. La respuesta es complicada. Echo de menos a los niños que fueron, pero esos niños murieron mucho antes que Ernest. Los hombres en que se convirtieron no eran mis hijos. Eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Ernest fue mi verdadera familia durante 42 años. Los amigos que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no me devolvió a Ernest, pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche donde tantas veces tomamos café juntos, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de mí por haber sido lo bastante fuerte para hacer lo correcto, aunque eso significara perder a mis hijos para siempre. Han pasado 5 años desde aquel terrible día en el cementerio cuando recibí el primer mensaje que cambió mi vida para siempre. Hoy tengo 71 años y mi pelo completamente blanco refleja todas las tormentas que he enfrentado y superado. Pero mis ojos, según me dice mi querida amiga Doris, brillan con una paz que antes no tenían. La casa donde Ernest y yo construimos nuestros sueños sigue siendo mi refugio. He hecho algunas mejoras con el dinero que tenía ahorrado, pinté las paredes de amarillo suave, el color favorito de Ernest, y convertí su viejo taller en el jardín más bonito del barrio. Rosas rojas, claveles blancos, girasoles que siempre buscan el sol, tal como él me enseñó a hacer durante nuestros años más difíciles. Steven Callahan se convirtió en algo más que el investigador que me ayudó a conseguir justicia. Se convirtió en mi familia elegida. Viene a visitarme todos los miércoles por la tarde y tomamos café en el porche mientras me cuenta historias de sus otros casos. A veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos, si no habría sido mejor guardar el secreto y vivir con la mentira. Nunca, le respondo siempre. La verdad duele, pero las mentiras matan el alma. La fundación que creé con el dinero del seguro de vida se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. La Fundación Honest para víctimas de crímenes familiares ayuda ahora a docenas de familias cada año que han pasado por tragedias similares a la mía. Tenemos psicólogos, abogados e investigadores privados trabajando para que ninguna otra familia tenga que sufrir en silencio lo que yo sufrí. Hace 6 meses vino a verme una mujer de 40 años. Se llamaba Eleanor y sospechaba que su hermano había asesinado a su madre por la herencia. Su historia era dolorosamente parecida a la mía, familiares codiciosos, presión para vender propiedades, comportamiento extraño tras la muerte. La fundación le proporcionó un investigador privado, asesoramiento legal gratuito y apoyo psicológico durante todo el proceso. Cuando su hermano fue condenado por asesinato 3 meses después, Eleanor vino a abrazarme llorando. Señora Hayes, usted me salvó la vida. Si usted no hubiera tenido el valor de denunciar a sus propios hijos, yo nunca habría tenido el valor de denunciar al mío. Esos son los momentos que me recuerdan que todo el dolor que pasé valió la pena. Henry sigue vivo, aunque ya no es el mismo hombre que conocí.
Tras el suicidio de Charles, su mente se rompió por completo. Los médicos dicen que vive en un estado constante de culpa y paranoia, creyendo que Ernest viene a visitarlo todas las noches para reprenderlo por el asesinato. Ha intentado suicidarse 3 veces, pero los guardias de la prisión lo mantienen bajo vigilancia constante. De vez en cuando recibo cartas suyas. Son incoherentes, llenas de súplicas desesperadas de perdón. Al principio las leía, buscando algún rastro del hijo al que crié con tanto amor. Pero luego me di cuenta de que leer esas cartas solo reabría heridas ya curadas. Ahora las guardo sin abrir en una caja de zapatos. Tal vez algún día las lea. Tal vez no. Tengo derecho a proteger mi paz. Yasmín desapareció del pueblo inmediatamente después del juicio. Alguien me dijo que se mudó a la ciudad y cambió de nombre. No la culpo. Llevar el apellido de un asesino no debe ser fácil. A veces me pregunto si ella sabía lo que Charles planeaba, si fue cómplice silenciosa del asesinato de Ernest. Pero esas preguntas pertenecen al pasado y yo he aprendido a vivir en el presente. El pueblo de Spring Creek nunca olvidará el caso. Se ha convertido en una leyenda local, una historia que los padres cuentan a sus hijos como advertencia sobre la codicia y la traición. Algunos me ven como una heroína, otros como una mujer cruel que envió a sus propios hijos a la cárcel. No me importa lo que piensen. Yo sé la verdad y la verdad me ha dado la paz que necesitaba. Mi salud sigue sorprendentemente buena para mi edad. El médico dice que es porque por fin me he liberado del estrés y la tristeza que llevaba dentro. El cuerpo se cura cuando el corazón encuentra paz, me explicó en mi última revisión. Los domingos por la mañana son mis favoritos. Corto flores frescas de mi jardín y camino hasta el cementerio para visitar la tumba de Ernest. Su lápida ahora tiene una inscripción que mandé grabar después del juicio. Ernest Talles. Marido amado, padre traicionado, hombre honorable. Su amor fue más fuerte que su muerte. Le cuento todo lo que ha pasado durante la semana. Le hablo de la fundación, de las familias que hemos ayudado, de las cartas de agradecimiento que recibo de personas que encontraron justicia gracias a nuestra historia. Juro que puedo sentir su aprobación en el viento que mueve las hojas de los árboles cercanos. ¿Sabes lo más raro, amor mío? Le dije en mi última visita. Ya no siento dolor cuando pienso en Charles y Henry. Solo siento lástima. Lástima porque tuvieron todo el amor del mundo y eligieron el odio. Tuvieron una familia que los adoraba y eligieron la traición. Tuvieron la oportunidad de ser hombres honorables como tú y eligieron ser asesinos. La semana pasada vino una periodista de la ciudad a entrevistarme para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si había algo que quisiera decir a otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares. La familia no es excusa para el crimen, respondí. El amor no es ciego. El amor con límites es el amor verdadero. Si alguien que dice quererte es capaz de hacerte daño por dinero o por conveniencia,